Hola, me siento muy honrado de poder estar nuevamente con todos ustedes y agradezco profundamente a Dios por la vida de cada uno de ustedes. De todo mi corazón bendigo a Dios por el tiempo que te tomas para acompañarnos. Y quiero darle continuidad a esta serie que estoy llamando Instrucciones que marcan destinos. De alguna manera quiero estar recordando cada vez mientras estamos compartiendo esta serie, ese pasaje base que hemos utilizado o que estamos utilizando para hablar de este tema. Y ese pasaje es Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 7, los primeros 5 versículos. Yo he mencionado en varias ocasiones que me impresiona mucho leer en las escrituras palabras como estas que están aquí, porque veo cómo cuando Dios habla, cuando Dios nos hace oír su voz, cuando Dios da a conocer lo que está en su corazón, hay un gran sentido en todo lo que Él habla y hay muchas cosas que me impresionan en estos 5 versículos, pero estamos hablando de este tema, instrucciones que marcan destinos, porque veo cómo Dios advierte a Israel, a ese pueblo, a esa nación de Israel, les advierte acerca de cosas que ellos se encontrarían una vez llegaran a esa tierra que Él mismo les había jurado que les daría en posesión. Dios mismo les muestra lo que se encontrarían y Dios mismo les dice que se van a encontrar con pueblos que tienen características, que tienen inclinaciones, que tienen, ya leyendo el texto bíblico podemos identificar que tienen muchas inclinaciones idolátricas. Y Dios les advierte a través de instrucciones que tengan mucho cuidado de lo que ellos hagan una vez que entren. Por eso quiero traer nuevamente a tu memoria el versículo 1 de Deuteronomio 7, que dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones. Y ahí menciona 7: al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo. Y Dios mismo dice: 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Dios conoce, por supuesto, la influencia del engaño, la influencia del mundo. Dios conoce cómo el engaño, la mentira y la maldad trabajan en la tierra. Dios sabe que mientras estamos en la tierra estamos expuestos a una constante seducción, y esa seducción es peligrosísima porque puede fácilmente atrapar el corazón de cualquier persona. Por eso vuelvo nuevamente a repetir, estamos hablando de este tema, instrucciones que marcan destinos, porque Dios habla de una manera tan clara, tan directa, tan puntual, y a través de ello Dios está queriendo mostrarle a Israel el camino que debe seguir. Dios les está mostrando las cosas de las cuales deben tener mucho cuidado. Y aquí vuelvo a abrir el paréntesis porque hemos hablado en las transmisiones anteriores de algunos de los significados o de los simbolismos que tienen estos pueblos o estas 7 naciones de las que se hablan aquí. Los hititas, que es una palabra y un pueblo que tiene la característica del infundir terror. Hemos hablado de los jerjeseos, que esta palabra significa el que retrocede, hablando de la influencia de los gobiernos, en donde de una forma muy peligrosa a veces se acepta la maldad y se establece como una política para la sociedad. Hemos hablado de los amorreos y hemos hablado de cómo esta palabra
también significa y está asociada con la amargura, con la rebeldía, con la charlatanería. Y hemos visto cómo de alguna forma la educación es un área que se ha prestado históricamente para desarrollar este tipo de actitudes. Hoy permítanme de una manera así muy práctica o muy puntual comentar acerca de dos más, porque aquí la siguiente nación de la que se habla es los cananeos. Y esta palabra viene de una palabra que significa materialista o mercaderes o mercadería. Y básicamente los cananeos eran precisamente eso, eran comerciantes, eran negociantes. Y nosotros podemos fácilmente identificar cómo el comercio está asociado directamente con la economía, con el flujo de la economía. Y a través del flujo de la economía se puede llegar a ver mucha desigualdad, mucho consumismo, mucho endeudamiento. Y esas son prácticas que muchas personas permiten en su vida y llegan a ser situaciones que los ponen en una opresión terrible. Ustedes y yo sabemos que a través de la economía se ejerce también y se llega a ejercer mucho control. Israel tuvo que hacer muchos negocios con estos pueblos y ahí podemos ver, por ejemplo, estos principios del intercambio de bienes y servicios. Pero en medio de ello, nosotros debemos aprender que la advertencia que Dios le da a Israel con respecto a los cananeos tiene que ver con entender los principios divinos para la economía, que muchos de ellos están claramente revelados y enseñados en el libro de Levítico, de cómo tratar, por ejemplo, a la casa, a la gente que trabaja en la casa, a los siervos, cómo tratar el campo, cómo tratar los animales, es decir, cómo tratar los recursos que Dios nos permite tener a la mano, cómo administrar. Y dentro de la economía del reino, dentro de la economía que Dios le enseña a Israel, está todo este principio de las ofrendas, de los diezmos, de las primicias, que esto es una revelación bellísima acerca de la verdadera fortaleza y el verdadero sustento de una economía sana. Entonces, si nosotros aprendemos que a través de los principios que Dios nos enseña, los principios del reino sobre la economía, podemos aprender a construir nuestras economías con un fin, con un propósito. Y este debe ser para la gloria de Dios en principio, para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. Porque cuando las personas ponen su corazón en la economía, cuando las personas ponen su corazón en el dinero, es decir, como la misma escritura lo dice, ponen amor al dinero, entonces esas personas son también cautivas en su corazón y pueden empezar a perder el rumbo y el sentido de su vida. Tenemos que aprender que cuando Dios nos llama a conquistar simbólicamente a los cananeos, también nos está haciendo un llamado a tener dominio propio, a tener de alguna forma sujetada o sometida esta área de la economía. Y aquí pudiéramos estar hablando de las deudas, pudiéramos estar hablando de los préstamos, de las fianzas, pudiéramos estar hablando de muchos aspectos de la economía que tienen que ver hasta con el uso diario, el uso cotidiano que le damos al dinero. Dios sabía que al entrar a esa tierra de promesa podían enfrentar la presión de esa área en su vida. Pero miren, permítanme ir a la siguiente nación que se menciona aquí, que son los fereceos. Esta palabra fereceo significa el que vive a campo abierto sin murallas.
Y esto también está asociada con la desolación, con la ruina, con el asolamiento, con la destrucción. Y este pueblo de los fereceos están de alguna manera asociados con la religión, porque yo creo que una de las más grandes luchas que tuvo Israel como nación, como pueblo, fue poder prosperar en medio de todo un entorno de idolatría y de adoración falsa a dioses falsos. Si nosotros leemos la historia bíblica, podemos darnos cuenta cómo no fue fácil para el pueblo de Dios el no dejarse influir por esas celebraciones religiosas y esas prácticas paganas que eran muy comunes y que proliferaban de una manera impresionante en ese tiempo. Y ustedes y yo sabemos que hasta el día de hoy la religión como tal sigue ejerciendo una fuerte influencia y quiere seguir de alguna manera ejerciendo un control. Estoy hablando de la religión, no de la verdadera espiritualidad, sino de la religión como sistema. La religión como sistema se aleja de la vida del Espíritu, se aleja de la verdad de la palabra de Dios. Pero Dios nos dice que también esta área debemos dominarla, debemos conquistarla. Y vuelvo y permítanme insistir en esto. Este pasaje de Deuteronomio 7, los primeros 5 versículos, a mí me siguen impactando mucho, porque son instrucciones. Esas instrucciones Dios se las dio a Israel antes de que ellos entraran. Dios mismo les abre un panorama, les da un panorama de todo lo que iban a enfrentar. Muchos de nosotros quizás alguna vez hemos usado la expresión o la frase, si hubiera sabido que así serían las cosas. A veces pensando un poco en que hay cosas que llegamos a vivir que no son tan agradables o tan deseables, y que en algún momento alguien nos habló, alguien nos advirtió, alguien nos mencionó algo y simplemente nosotros no quisimos oír, o simplemente nunca nos ocupamos en querer saber o en querer tener información acerca de determinado asunto o determinado tema. Y cuando empezamos a vivir eso, llegamos a ese punto de decir, si hubiera sabido. Bueno, en este caso, Dios les mostró, o Dios le mostró a Israel, Dios le mostró anticipadamente a su nación un panorama que ellos tenían que atender. Ese era el propósito, que lo atendieran. Es decir, Dios les dio instrucciones que iban a marcar su destino. Así que siempre que recibamos una instrucción, o que haya alguna instrucción, o que nos den alguna instrucción, hay que tener mucho discernimiento, mucho cuidado, mucho aprecio. Cuando nuestros padres, por ejemplo, hablan con nosotros, nos dan ciertas instrucciones, cuando nuestras autoridades nos llaman, nos dan ciertas instrucciones, hay que atender con mucho respeto, con mucho cuidado lo que oímos, porque Dios nos habla mucho a través de esas instrucciones. Y por supuesto, las instrucciones que están sustentadas en la palabra de Dios, en la palabra que es verdad, en la palabra que es eterna, entonces haremos bien en estar atentos. Así que hoy avanzamos un poco explicando muy brevemente, porque ustedes saben que la intención de estos tiempos es hablar algo así muy breve. Hoy avanzamos comentando un poco lo que significan y simbolizan los cananeos, lo que significan y simbolizan los fereceos. Vamos a continuar en la siguiente transmisión. Te invito a que le demos gracias a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Si alguien de nosotros hemos estado atrapados
quizás enredados, agobiados con el tema de la economía. Permítenos poner nuestro corazón en los principios de tu palabra, para que entonces en nosotros fluya la economía de tu reino. Y también, si alguien por alguna razón ha sido agobiado por la religión como sistema, por la idolatría, aún por el paganismo, permite, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos para que podamos salir de ahí y podamos conocerte verdaderamente a ti, porque tú no eres religión, tú eres vida, tú eres comunión, tú eres Dios vivo y real. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos y muchas gracias.